Saludos a todos. Estaremos compartiendo con ustedes esta tercera clase de contabilidad básica, agradeciendo pues como siempre su apoyo. Gracias por los comentarios, por las voces de aliento y de agradecimiento. En este caso estaremos compartiendo un tema que a veces produce en algunas personas confusión, como es el tema de los gastos, los gastos pagados por anticipado, los gastos por pagar. En un momento no se entiende, no se sabe cómo es posible, si son gastos, como es que en un momento al ser anticipados entonces son activos, o si en un momento por ser gastos entonces sean gastos por pagar que son pasivos. Ese tipo de confusiones. Entonces pues estaremos presentando primero de una forma práctica el aspecto de los gastos pagados por anticipado. Posteriormente estaremos compartiendo con ustedes los gastos por pagar y finalmente le trataremos de ayudar para que ustedes puedan diferenciar entre precisamente los gastos pagados por adelantado, los gastos por pagar y lo que se entiende al final como el gasto incurrido o el gasto corriente. Primero pues estaremos compartiendo con ustedes el tema de los gastos pagados por anticipado. Con respecto a los gastos pagados por anticipado, presentamos en este caso primero la parte conceptual, en donde nos dice que los gastos pagados por adelantado o pagados por anticipado son gastos que se registraron como un activo y que deben ser usados dentro del término de un año o en un ciclo financiero a corto plazo. Como su nombre lo indica, es una cuenta que abarcará todas las cuentas que se paguen por anticipada a cuentas futuras. Es decir, en pocas palabras, los gastos pagados por anticipado, o los gastos incurridos en un negocio y que se pagan por anticipado, al fin y al cabo se están registrando como activos. En algunos casos, la cuenta utilizada para ser registrada pues son los famosos activos diferidos. Otro aspecto conceptual que queríamos compartir con ustedes brevemente es que la norma internacional establece que si una persona paga hoy para que se le preste un servicio en el futuro, se considera como un gasto pagado por anticipado. Lo mismo ocurre si una persona paga hoy para que se le entregue una mercancía en el futuro. Esto es un pago anticipado. Es decir, esto no solamente está estableciendo el tema de los gastos, sino también, por ejemplo, de las mercancías, de los servicios, en sentido general. Por ejemplo, si usted hace una compra de una mercancía y al comprar esa mercancía tiene que hacer un anticipo, un abono inicial antes de recibirla, y obviamente ese proceso de entrega de esa mercancía, ya sea de un producto que se está elaborando o que en un momento determinado tiene que viajar, por ejemplo, no sé, de extranjero y demora, pues puede ser días y más sobre todo si se da en cambios de periodos de un mes a otro, pues ese tipo de registros se registran como un anticipo y es decir, en este caso se convierte en un activo. Entonces, ese es el aspecto, por decir así, en sentido general que queremos señalar. Por ejemplo, queremos presentarles a ustedes ahora mismo, por ejemplo, queremos presentarles, como les decía, unos ejemplos de gastos pagados por anticipado. Y tenemos el alquiler pagado por anticipado, o seguro o alquiler pagado por adelantado, seguros pagados por adelantado, honorarios o servicios pagados por adelantado, publicidad pagada por anticipado. Queremos señalar, en este caso, nosotros, para efecto de esta clase, estaremos trabajando específicamente con esta cuenta, la cuenta de publicidad. Pero como aquí se está viendo, todo gasto que usted pague por anticipado automáticamente entra en esta cuenta, ¿sí? Entonces, para efectos pues, de explicación y de estudio, trabajaremos con la cuenta de publicidad, en donde inclusive la trabajaremos desde varias perspectivas, como un gasto pagado por anticipado, la trabajaremos como un gasto por pagar y obviamente como un gasto incurrido.
Y esto nos permitirá ver entonces cómo es posible que una cuenta de gasto específica puede tener, por decir así, o estar en diferentes situaciones. Y esto, al fin y al cabo, tiene que ver un poco con la línea de tiempo. Empezaremos entonces compartiendo con ustedes sobre el tema de los gastos anticipados y presentaremos una transacción inicial. Aquí vemos que el 6 de enero la empresa ABC paga 6 meses de publicidad anticipada hasta el mes de junio a razón de 200 balboas mensuales. Total pagado, $1,200, cheque número 2050, ¿sí? 2050. Aquí vemos entonces la transacción en donde se registra el gasto pagado por adelantado. Y hacemos contar, no es que el gasto se convierte en sí en un activo, no, sino que el hecho de pagarse por adelantado hace que ese gasto, ¿verdad?, sea registrado como un anticipo. Es el hecho de que el gasto se pagó por adelantado. Fíjense, el gasto todavía ni siquiera se ha realizado. Por decir así, si estamos pagando publicidad de enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta junio, como usted verá, ni siquiera la publicidad de junio, de enero, se ha cumplido. Por lo tanto, es por eso que se considera como un anticipo. Y en este sentido, un gasto pagado por adelantado, que tiene una característica de ser un activo que aumenta por el débito, y como estamos pagando cheque, estamos afectando la cuenta bancaria, la estamos disminuyendo. Banco, que es un activo, que disminuye por el crédito. Y aquí le vamos a presentar entonces la línea de tiempo. Y es aquí donde esto nos ayuda a entender de una forma visual y práctica el por qué un gasto en un momento determinado se convierte en un anticipo. Y vemos aquí, el gasto se está pagando el 6 de enero, pero se están pagando 6 meses hasta el mes de junio, como usted está viendo. Es decir, estamos pagando un gasto que ni siquiera se ha realizado, ni siquiera se ha vencido la publicidad de enero, y ya nosotros le estamos pagando hasta el mes de junio. Entonces, como estamos pagando hasta el mes de junio y ni siquiera se ha vencido los servicios o se están realizando los servicios mensuales, por ejemplo, de publicidad, es por eso que este anticipo se registra como una cuenta de publicidad pagada por adelantado. Y aquí vimos entonces el registro contable del registro del activo del 6 de enero por 1,200, y vemos el registro del banco por el lado crédito por los 1,200, en donde se da pues la salida de efectivo. Entonces, ¿verdad? Aquí brevemente nos damos cuenta de esta situación, pues de esta transacción. Estaremos ahora en este sentido, ¿verdad?, compartiendo con ustedes ahora lo que sucede el 31 de enero. Dice el registro, el 31 de enero se registra el vencimiento del gasto de publicidad de enero, el cual fue pagado por adelantado a inicios del mes con el cheque 2050. Esa fue esto. El inicio del pago fue lo que vimos anteriormente. Ahora vamos a hacer el análisis del gasto incurrido, el gasto corriente del mes de enero. Ya habíamos pagado el 6 de enero, hoy es 31 de enero, ya los servicios de publicidad del mes de enero, ya, por decir así, vencieron. Entonces vamos a analizar esa situación. Aquí vemos entonces que la publicidad que se da en el mes de enero se registra como un gasto de publicidad, estableciendo los $200 que corresponden al mes de enero, y se rebaja la cuenta de anticipo de gastos de publicidad, en este caso publicidad pagada por anticipado, ¿verdad? Este anticipo viene siendo un activo, se da un crédito por $200, porque está disminuyendo. Ya empezó, se cumplieron el primer mes del anticipo, el gasto de publicidad del mes de enero. Y como ustedes ven entonces, registramos el gasto de publicidad por el débito, que está aquí, el gasto de publicidad por el débito, y el crédito de la disminución del anticipo se está registrando por el lado crédito. Y vemos entonces en esta situación cómo el primer mes de enero ya se hace el registro contable. Y aquí vemos entonces, nos vamos dando cuenta cómo
el gasto de publicidad sigue siendo un gasto. O sea, eso no cambia. No es que cómo es posible que un gasto se convierta en activo. No, el gasto sigue siendo gasto. Lo que pasa es que cuando ese gasto lo pago por adelantado o pago meses anticipados, entonces se afecta y se toma en cuenta la cuenta de anticipo, que fue lo que vimos anteriormente. Aquí, lo pago hasta acá, es un anticipo. Cuando se vence el primer mes, entonces voy empezando a rebajar. Vamos entonces al planteamiento del segundo mes de vencimiento. En este caso, vemos el 28 de febrero se registra el vencimiento del gasto de la publicidad de febrero, el cual fue pagado por adelantado el 6 de enero con el cheque 2005. Aquí vemos el registro del mes de febrero. Si ustedes ven, no hay ninguna diferencia con el mes anterior. ¿Por qué? Porque igual estamos registrando otro mes más de vencimiento. Eso es todo lo que estamos haciendo. Y vemos cómo entonces este registro es igual. Gasto de publicidad por $200 y publicidad pagada por anticipada en un activo se disminuye por $200. Se da el mismo registro contable. ¿Sí? Entonces aquí nos damos cuenta que ya empezamos a hacer una rebaja mensual de cada vencimiento de los servicios, en este caso publicitarios. Y aquí nos damos cuenta, por ejemplo, aquí vemos el gasto de publicidad de $200 del mes de febrero y el crédito a la cuenta de publicidad anticipada por $200. Y aquí nos vamos dando cuenta de una forma gráfica lo que se va presentando mes tras mes. Ahora bien, esta situación que hemos planteado, entonces vamos a verla ahora, eso para que nos demos cuenta lo que fue en la situación que se va presentando hasta el mes de junio. Vemos en este caso el mes de marzo, ¿verdad? Aquí vemos marzo, se vence marzo, nuevamente registramos los $200 de gasto de publicidad y el crédito nuevamente de $200 de la disminución del anticipo. La misma situación se hace para el mes de abril, ¿verdad? Vemos aquí nuevamente el registro débito en gasto de publicidad contra el crédito por anticipo de gastos pagados por adelantado. Y aquí vemos entonces la situación que se presenta en mayo. En mayo nuevamente vemos otra vez cómo se da la misma situación y lógicamente ya para finalizar vemos cómo en el mes de junio, ¿verdad? Cómo en el mes de junio nuevamente se hace ya aquí el último pago, el último vencimiento que se da en junio, se da por un registro débito de gasto de publicidad contra un registro crédito de publicidad pagada por anticipado. ¿Y qué nos damos cuenta automáticamente? Ese anticipo que se había dado de estos 6 meses ya se descontó totalmente. 6 por 200 nos da 1.200. Los 1.200 débitos menos los 1.200 créditos nos queda en 0. Y entonces vemos aquí cómo esos 1.200 que anteriormente era un adelanto, mes tras mes fueron registrándose y ahora vemos cómo hasta el mes de junio tenemos 1.200 de gastos de publicidad. Y como ustedes ven, el gasto de publicidad no ha dejado y no ha perdido su esencia. Sigue siendo un gasto. Lo único es que en la forma que fue pagado hizo que se tuviera que registrar como un anticipo. Y aquí entonces brevemente, ¿verdad? Nos estamos dando cuenta en primera instancia del comportamiento de los gastos pagados por anticipado. Esto aplica para cualquier tipo de gasto. Alquiler pagado por adelantado, seguros pagados por adelantado. Cualquier gasto que usted pague por adelantado por varios meses, ya sea 3 meses, ya sea 6 meses, ya sea un año, va a tener este mismo tratamiento. ¿Sí? Eso es importante que lo sepa y que lo entienda. Y que por eso cuando se habla del tiempo de gastos pagados por anticipado, como usted se habla de un corto plazo. Es decir, por lo general estos gastos, este tipo de gastos no son pagados más de un año. Por ejemplo, cuando usted ve los pagos de las pólizas que se van venciendo mensualmente, estas pólizas por lo general son pagadas por un año. Entonces, y
pago, entonces su sentido inicial, usted registra seguros pagados por adelantado y el vencimiento mensual de la póliza, usted lo va registrando mensualmente al gasto contra el anticipo, por ejemplo, de seguros pagados por adelantado. Bueno, ahora vamos a compartir con ustedes el tema de los gastos por pagar. Y obvio, vamos a primero entrar de la forma conceptual, ¿sí? En este caso, por ejemplo, dice, en este caso de asientos de ajuste conocido también como gastos pendientes de pago, gastos incurridos y no pagados, o gastos acumulados por pagar, se apropia expresamente para todos aquellos gastos incurridos por una empresa y no pagados a una determinada fecha, quedando su efectivización para el siguiente ejercicio o mes. Puede ser. En este sentido, fíjense que ahí hablamos de efectivización. Pues efectivización pues significa eso, al fin y al cabo, su pago, ya sea en efectivo, ya sea en cheque. Eso no importa. El asunto es que tan pronto sea pagado, ahí entonces se da ya. En ese sentido es importante, pues en resumidas cuentas, esto lo que quiere decir es que cuando un gasto no se paga en el mes, ese compromiso pendiente es una deuda. Por lo tanto, eso se registra como un gasto por pagar. Así de simple. Y entonces vemos ejemplos de gastos. Aquí vemos alquiler por pagar, seguro por pagar, honorario por pagar, publicidad por pagar, fíjense, publicidad por pagar, salarios por pagar y cualquier otro gasto que quede pendiente de pago. Aquí creo que es importante nuevamente resaltar, como dijimos anteriormente, para efecto de los gastos pagados por adelantado, en este caso, para los gastos por pagar, cualquier gasto, aquí es en este sentido, cualquier gasto que usted no pague en el mes del ejercicio contable, automáticamente se convierte en una deuda. Así de simple. Y vemos, por ejemplo, y como manifestamos hace un rato, vamos a trabajar con esta del publicidad por pagar. Fíjense, anteriormente hablábamos de publicidad pagada por anticipado, ahora hablamos de publicidad por pagar. Aquí varía la figura. Anteriormente habíamos pagado la publicidad por varios meses. Aquí lo que va a pasar es que la publicidad quedó pendiente de pago. Y ustedes se dan cuenta que al final todo tiene que ver con el pago. Es decir, si pago meses por adelantado, es un gasto pagado por adelantado. Si pago a la fecha, es un gasto incurrido o un gasto corriente. Y si dejo de pagar en el mes, entonces será un gasto por pago. Y vamos a empezar entonces con una transacción. Aquí vemos en este caso, al 31 de julio se registra el compromiso pendiente del gasto de publicidad del mes de julio por la suma de $200, ya que el mismo no se pudo cancelar. Las razones por las cuales no se cancela un gasto son varias. Ejemplo, una a veces de las más comunes puede ser por flujo. Es decir, en este sentido, pues no tenemos suficiente dinero y por eso en un momento determinado no se ha pagado. Aquí tenemos, por ejemplo, eso es lo que presenta esa situación de que no se dé, por ejemplo, eso, el pago. O a veces sucede también que la factura no llegó, o a veces no hay un acuerdo, no me siento satisfecho con el servicio, quiero aclarar algunas cosas antes de pagar el mismo. Entonces, por eso, estas son las situaciones que a veces hacen que un gasto quede pendiente de pago. En este caso, pues, el gasto no se pagó y vemos que se registra el gasto incurrido como gasto de publicidad y se registra la deuda, en este caso llamada como publicidad por pagar, un gasto por pagar, como un pasivo, ¿verdad? Por el lado crédito. Y entonces aquí vemos esta situación en la línea de tiempo. Aquí tenemos el gasto incurrido, fíjense, no pagado, el gasto se dio, pero no se pagó. Entonces registramos el gasto por el lado débito y registramos por el lado crédito la publicidad por pagar. Débito de gasto y crédito publicidad por pagar. ¿Sí? Aquí entonces vemos cómo este gasto se registra al fin y al cabo como una deuda. El gasto se registra como una deuda. Anteriormente el gasto se registraba como un anticipo. Y en este caso entonces vemos esta situación, lo que sucede el 8 de agosto.
Se cancela la publicidad pendiente del mes de julio. Fíjense, en agosto se paga julio por la suma de $200. Se paga con el cheque 2215. Entonces vemos ahora cómo se está registrando la disminución del gas de la deuda. Ojo, ¿verdad? Fíjense, hay que darse cuenta que yo no estoy pagando el gasto del mes de agosto, yo estoy pagando el gasto de julio. ¿Sí? Por lo tanto, estoy pagando la deuda, el compromiso pendiente. Por eso estoy utilizando la cuenta de publicidad por pagar por $200 y como estoy pagando con cheque, por eso estoy usando la cuenta de banco, que es efectivo, disminuyéndola por el lado crédito. Aquí hago un paréntesis, aquí no estoy entrando en análisis específico de transacciones, de entender de las disminuciones, porque un pasivo tan específicamente sobre el pasivo y el activo. Esto para aquellos que están viendo este video y quizás no han visto los otros anteriores, yo les recomiendo, si quieren profundizar y fortalecer este tema, entonces vean la clase 1 y la clase 2, donde en ese aspecto entonces sí profundizamos para que entonces, digamos, esa parte le quede mucho más clara. Y vemos entonces ahora aquí, siguiendo ahora sí con este tema, la situación que se presenta. Aquí en agosto, más o menos por aquí, el 8 de agosto, procedemos a pagar este gasto del mes de julio. Y entonces aquí vemos, lo que había quedado pendiente en julio, se registra ese pago y queda en cero. Y bueno, obviamente como estamos pagando contra banco, aquí se registra. Como ustedes ven, aquí lo que estamos es cancelando el gasto pendiente de pago. Ya el gasto fue registrado en el mes de julio. ¿Sí? Entonces esa parte es importante que quede clara. Entonces ahí nos vamos dando cuenta. Por eso es importante tener claro el momento en que se da la situación para entonces entender qué se hace con ella. Es decir, eso, el analizarla. Como hemos dicho anteriormente, la contabilidad se analiza, la contabilidad no se aprende. Ya sea que usted vaya a ser un contador o ya sea que inclusive por alguna razón usted tenga que en algún momento de su vida tener algo que ver la contabilidad, por lo menos tenga noción del tema. Y en este caso, entonces nos vamos, fíjense, a esta situación el 31 de agosto. El 31 de agosto, ¿verdad? Aquí nos adelantamos un poquito. El 31 de agosto, vemos aquí, perdón, aquí sale automático. Aquí vemos el 31 de agosto, se cancela la publicidad del mes de agosto por la suma de $100 y se paga con cheque número 2328. Vemos, se da el gasto de publicidad, ahora sí, se incurre directamente en el gasto de publicidad contra la cuenta de banco. Aquí es porque estamos pagando el gasto de agosto en agosto. Como estamos pagando el gasto de agosto en agosto, es por ello entonces que se registra gasto de publicidad contra la cuenta de banco. Y aquí vemos, fíjense, acá no. ¿Sí? Fíjense, en la primera se registra el gasto contra gasto por pagar, en este caso publicidad por pagar, porque el gasto se incurrió pero no se pagó. Después, el 8 de agosto, se paga el gasto de julio, ¿verdad? Y se registra entonces, se disminuye la cuenta de publicidad por pagar contra la cuenta de banco. Y en este caso, ¿verdad? Vemos una situación diferente. Vemos entonces que el gasto se da en agosto y se paga en agosto, por lo tanto, se registra el gasto y esta vez directamente contra la cuenta de banco. Eso es ahí la situación que se presenta en este caso. Es decir, como vemos aquí en esta situación, se está dando en este caso, es que es en qué momento se incurre. Entonces aquí esta es una forma, por eso agregamos la línea de tiempo, porque la línea de tiempo es la que nos ayuda a entender esto que estamos diciendo. Como siempre en esto, pues somos incisivos, es el porqué de las cosas. Es decir, todo tiene un porqué y es eso lo que sustentamos. El porqué, en un momento, un gasto de publicidad,
puede ser anticipado, por qué un gasto de publicidad puede ser por pagar y por qué un gasto de publicidad puede ser en este caso corriente. Esto que estamos diciendo, pues lo vamos a tocar ya en la parte final, en donde vamos a hacer de una forma, pues retomando las transacciones, vamos a explicar nuevamente ya, viendo los tres casos, cómo un gasto presenta diversos tipos de situaciones para efecto ya como de retomar y reforzar ya finalmente sobre esta situación. Y es aquí entonces lo que vamos a tocar en este último tema, ¿verdad? Como decíamos, diferenciar un gasto corriente, un gasto pagado por adelantado y un gasto por pagar. Esa situación o ese problema que para algunos tienen, pues ya sea porque no tienen quizás la base de contabilidad por alguna razón y de repente han tenido que dar contabilidad y muy rápido y entonces pues no pueden entender, no entienden con claridad los conceptos. Bueno, estamos aquí tratando de ayudarles por lo menos para que sea mucho más fácil y manejable. Y vemos aquí entonces lo que decimos. Aquí ponemos el primer caso, la primera transacción. Fíjense, cuando se dio el primer vencimiento del gasto de publicidad en enero. ¿Sí? Aquí vemos gasto de publicidad registrado, el gasto incurrido en enero y se disminuye la cuenta del anticipo del gasto. Esa es la primera situación, porque habíamos hecho el registro anterior del anticipo. Anticipo contra banco. Ahora estamos registrando gasto contra anticipo. Y vemos en este caso, entonces, la siguiente transacción que se dio en julio. Aquí hago la observación que hemos tratado y ahora lo vamos a ver en otra línea de tiempo. Aquí, obvio, no seguimos febrero, marzo, abril, porque lógico, es la misma situación que se presenta en los 6 meses, en donde se registra el gasto contra el anticipo. La situación cambia en julio. Fíjense que el mismo gasto, el mismo gasto vive diferentes tipos de situaciones. Primero se pagó por 6 meses por adelantado. Después, sucede que ese gasto que en un momento pagado por adelantado, entonces ahora resulta que en el mes de julio no lo pagamos. Quedó pendiente. Y entonces vemos entonces cómo se registra. Gasto publicidad, gasto incurrido, $200 contra publicidad por pagar. ¿Sí? Entonces, el gasto se dio, pero quedó pendiente de pago. Y vemos aquí entonces el registro crédito, la deuda pendiente. Y vemos la otra situación. La situación en donde en el mes de agosto se paga la publicidad de agosto. Y vemos que se paga pues por la misma cantidad, todos $200. Y vemos entonces aquí gasto de publicidad, registro de los $200 y contra el registro de banco. Como ustedes se dan cuenta, en la primera situación se paga por adelantado el gasto. Al pagarse por adelantado, el registro original es gasto anticipado contra banco. Posteriormente, cuando se da el gasto, se incurre el gasto en el mes, entonces se registra el gasto específico, en este caso publicidad, contra el anticipo. Y en el caso que se dé el gasto y usted no lo pague, entonces usted registra el gasto que se incurre contra el gasto por pagar, que en este caso es publicidad por pagar. Como hemos dicho anteriormente, aquí en este caso es gasto por publicidad, pero asimismo pudo haber sido alquiler por pagar, alquiler pagado por adelantado, etc. Y finalmente vemos la situación donde usted en el mes específico paga el gasto que se dio, que es lo típico, por lo general es lo que se hace. Pero, ¿verdad? En este sentido vemos entonces el gasto de publicidad que se da en el mes de agosto y el pago que se hace en el mes. Y es que usted ha tenido la oportunidad de ver las tres situaciones que vive el gasto, ¿verdad? El gasto cuando se hace un pago por anticipado, el gasto cuando queda pendiente de pagar y el gasto cuando es pagado exactamente en el mismo mes. Y aquí entonces esto lo presentamos, ¿verdad? De una forma gráfica. El adelanto del gasto y cómo el gasto se incurre en el mes de enero. Aquí vemos en la siguiente gráfica el mismo gasto de publicidad, lo que sucede, solo que en la línea de tiempo. Acá acaba de enero a junio y acaba de junio a diciembre. Y vemos que en junio no se paga. Como no se paga, queda por pagar. Y aquí que sí se paga, entonces se
registra contra pago. Aquí se registra gasto contra gasto por pagar. Aquí se registra gasto contra efectivo o banco. Acá se registra gasto contra adelanto. ¿Por qué? Porque primero hicimos el adelanto. Bueno, espero que de esta manera le haya servido esta explicación para que usted haya podido entender y fortalecer las dudas sobre este tema. Estaremos compartiendo con ustedes otro tema. Ya empezamos a hacer una encuesta para ver otros temas que queremos compartir con ustedes. Y les agradecemos nuevamente sus palabras. Si a usted le gusta el tema, pues agradecemos que nos den un like. Y, ¿verdad? Estaremos, por decir así, viéndonos en la próxima clase. Un saludo cordial a todos. Muchas gracias, ¿verdad?, por su apoyo.